Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios en esta mañana? Bueno, diciembre es una época de regalos y yo recuerdo hace un tiempo, no sé ahora, pero hace un tiempo uno iba a la carnicería o al supermercado y con el mercadito le daban, ¿qué le daban a uno? ¿Alguien se acuerda? El almanaque. Entonces todo el año uno abría la puerta del baño y ahí estaba el almanaque, Surtifruber, no sé qué. Y en el closet, entonces, ¿cómo? La Ponderosa, una cosa así, de carnes. Era un buen regalo. ¿Cuántos cargaron calendario en la billetera que les dieron en el Surtifruber? Sí. Ay, no, nadie. No, uno cargaba, nunca lo miraba, pero ahí lo cargaba. Y si el calendario o el almanaque era regalado en diciembre, tenía encima la típica frase que decía Feliz Navidad y próspero año. Y el deseo es bueno. ¿Cuántos saben que le deseen a uno que el 2018 sea próspero? Es un buen deseo. ¿Cuántos creen eso? Pero la verdad yo creo que 2018 va a ser el año más próspero de todas sus vidas. Y hay personas como que les corre un dolorcito aquí en el estómago cuando uno habla de la palabra prosperidad. Porque prosperidad es como plata, entonces uno cree que Dios tiene que darle a uno mucha plata. Pero hay un gran error, porque la palabra prosperidad para nada tiene que ver con dinero. En el hebreo la palabra prosperidad es saleak. T-S-A-L-E-A-K-J, saleak. Y la palabra prosperidad lo que significa es empujar hacia adelante, lograr, avanzar, engrandecer, tener éxito. Lograr, avanzar, engrandecer, tener éxito. Y yo no noto en ninguna parte de esta definición tener plata. Lo que veo es que dice lograr, avanzar, tener éxito, engrandecer. Por eso yo creo que 2018 es el año más próspero de todas nuestras vidas. Porque ese año, el próximo año, yo voy a lograr. ¿Cuántos van a lograr lo que se han propuesto? Vamos a avanzar, a tener éxito. Y es una falsa humildad decir como, no, yo sí no quiero que Dios me prospere. Yo soy humilde. Eso es como el estudiante que le dice al profesor, no, profe, no me pase, ¿yo para qué avanzo? Déjeme acá. No conozco a nadie que diga, no, yo quiero estar en quinto semestre toda la vida, ¿para qué avanzar? No, yo soy humilde, está bien así. De hecho, escuche muy bien, regáleme su atención nuevamente. No es posible hablar de prosperidad si no se habla de Dios. Los únicos que son prosperados son los hijos de Dios. Porque la palabra prosperidad es en la Biblia. Por eso el ejemplo que les ponía hace 8 días de un amigo doctor que decía, acuéstese diciendo, yo soy un imán de la prosperidad. Yo soy un imán de la prosperidad. Eso no le va a pegar jamás. Porque los que son prósperos son los hijos de Dios. El Salmo capítulo 1, verso 3 dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen. Pero tenemos que hacer algo para que el otro año sea próspero. No va a ser próspero porque sí. Hay algo que hacer. Proverbios 8, verso 32 dice, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Dígale a su vecino, no la pase por alto. Pero el verso 32, fije su mirada en el verso 32, dice, y ahora ¿quiénes? ¿Ahora quiénes? Porque esto es para los hijos de Dios. Y aunque Dios ame la humanidad, no todos son hijos de Dios. Hay que tener a Cristo en el corazón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y nadie puede recibir el Espíritu de Dios a menos que el Padre sea el que lo haya traído. Y lo trae por medio del camino, la verdad y la vida que es
Entonces no todo el mundo es hijo de Dios, pero este proverbio capítulo 8, verso 32, ¿para quién es? Para los hijos. Si aquí hay hijos de Dios, digan un amén bien fuerte. Amén. Esos son los hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios, escuchen la palabra. La palabra dice: todos los que siguen mis caminos son felices. 2018 va a ser un año de bendición, un año de prosperidad, un año de éxito, de avanzar, de lograr, si usted sigue los caminos del Señor. Porque todos los que siguen los caminos del Señor, estos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Está hablando de la sabiduría. 2018 es un año de vivir en sabiduría. Verso 34. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Verso 35. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero mira el verso 36. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Está hablando de la sabiduría. Proverbios capítulo 8 es un libro que todo el capítulo habla de la sabiduría. Y está hablando, todo el que camina en sabiduría va a vivir vidas felices, pero todo el que odia la sabiduría se perjudica a sí mismo. Para mí el milagro más sobrenatural después de recibir a Cristo en mi corazón fue que se activó la voz de la conciencia dentro de mí. Y empecé a escuchar una voz que me decía, por aquí sí, por aquí no. ¿A alguien le pasó? ¿Por qué ocurrió? Porque antes de Cristo nuestro espíritu estaba muerto. Diga conmigo, muerto. Pero cuando usted recibió a Cristo, Él le dio vida y se la dio en abundancia. Entonces su espíritu nació de nuevo. Eso se llama nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ¿qué pasa cuando alguien está vivo? Se escucha que está vivo. Se puede percibir una persona que está viva porque hace algún sonido. Cuando nace un bebé, entonces nosotros tomamos el bebé y no es como salen las caricaturas que uno lo pone de cabeza y le da y llora. No, eso no pasa. Pero lo que sí ocurre es que uno recibe el bebé y coge una compresa como un trapito y lo frota duro para estimularlo. Y no dejamos de frotarlo y de estimularlo hasta que ese bebé empiece a llorar. Porque si algo está vivo, tiene que emitir un sonido de que está vivo. Estoy haciendo entender, ¿verdad? Cuando su espíritu está vivo, su espíritu empieza a hablar. Y empieza a hablar de una manera que antes no hablaba, porque antes la conciencia estaba muerta. Y como la conciencia estaba muerta, uno pecaba y no le importaba pecar. Y tenía 2, 3 novias y a las 3 les decía, te amo. Y si lloraba, pues qué importa, pues que llore, eso ahí después se va a consolar. No importaba hacer el daño. Y si amanecía por fuera en la calle, y si se había vomitado, y si se había orinado, y si había hecho el ridículo, eso no importaba. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia estaba muerta. ¿A alguien le pasó? ¿Todos nacieron con la conciencia viva? No, súper. Pues a mí sí me pasó que hice actos vergonzosos. La palabra los llama actos vergonzosos. Pero después viene el Espíritu Santo, le da vida a mi espíritu y mi conciencia empieza a hablar. Todos los días me habla. Y cuando voy a cometer un error me dice, no, por ahí no. Y cuando tengo que tomar una decisión me dice, sí, por ahí sí. Porque se despertó en mí la voz de la conciencia. ¿Cuántos tienen la conciencia viva en esta mañana? Y esa voz empieza a hablar, me puede decir una de 4 cosas. La primera que me puede decir es, no hagas eso porque no es correcto. No sé si alguien ha escuchado que la conciencia le dice, no hagas eso no está bien. Otra cosa que mi conciencia frecuentemente me dice es, sal de ese lugar, la vas a embarrar. Esa amistad no te conviene. Sal de esa amistad. No vayas a ese sitio. A esa hora no deberías estar en ese lugar. Estas no son horas para estar. Espíritu Santo me dice, estas no son horas para estar despiertos en una casa decente.
Apague ese celular. ¿Qué está haciendo navegando a estas horas por internet? Esa película ya mejor cambiemos el canal. Porque el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo. Otra cosa que me dice mi conciencia es arrepiéntete y cambia porque lo que estás haciendo está mal. Y por último me dice a veces, di la verdad. Con la mentira no se sale de ningún problema. Es mejor decir la verdad. Esa es la voz de la conciencia. Y cuando uno obedece esa voz, ¿cómo se siente? Libre. Cuando usted obedece lo que la conciencia le está diciendo, se siente libre, se siente gozoso, se siente pleno, se siente feliz. Y cuando no la obedece, se siente horrible. El verso 34 dice, alegres son los que me escuchan. Diga conmigo eso a la voz de 3. 1, 2, 3. Alegres. Un poco más fuerte. 1, 2, 3. Alegres son los que me escuchan. Alegres son los que escuchan la sabiduría de Dios. Y la sabiduría puede hablar de una de 4 maneras. La primera fue la que le acabo de decir, la voz de la conciencia. Isaías capítulo 30, verso 21. Dice la palabra, tus oídos la escucharán. Y entienda muy bien, no son nuestros oídos físicos, también tenemos unos oídos espirituales. Esta mañana usted me está escuchando con sus oídos físicos, pero me está escuchando aún mejor con sus oídos espirituales. Y sus oídos espirituales van a escuchar una voz que dice, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Es la primera manera como la sabiduría nos habla. Tenemos una voz interior llamada la conciencia. ¿Qué es la voz de la conciencia? Es tu espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le habla a tu espíritu y tu espíritu te habla a ti todo el tiempo. Y la primera manera como escuchamos y obedecemos a la sabiduría es cuando esa voz interior nos dice, es por aquí, es a la derecha, vamos por ahí. Y usted se está desviando y es como el GPS. Yo siempre he dicho, al GPS deberían ponerle una vocecita que dijera, y si no va a hacer caso, ¿para qué me activó? Esa voz sería perfecta. Pero el Espíritu Santo, por medio de la voz de tu conciencia, todo el tiempo te dice, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, pare, atrás. Esa voz es permanente y esa voz no se calla. Es todo el tiempo. Es la primera manera como Dios nos guía, la voz de la conciencia. Pero existe una segunda manera, Salmo 119, verso 105. La palabra de Dios dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es la segunda manera como Dios nos va a guiar en 2018. Y usted puede decir, pero yo no sé leer la palabra de Dios. Bueno, alguien ya escribió estos libritos. Se llaman libros devocionales, tienen lecturas bíblicas, reflexiones para todos los 365 días del año. Entonces cuando termine la reunión usted va a salir corriendo allá donde está Claudia y le va a decir, me das un devocional, y ella le va a decir, bueno, te lo encargo porque hoy ya se acabaron, ya no van a ver hoy, pero usted lo debe dejar encargado porque acá está la palabra de Dios para todo el año. ¿Estoy hablando claro en esta mañana? No es posible tener un 2018 en bendición si usted no lee la palabra de Dios. Eso no es posible. Tiene que alimentar su espíritu. Salmo 40, verso 8, dice la palabra, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde están escritas esas enseñanzas? ¿Y quién las escribió? Su lectura de la palabra las escribió. Y entre más la lea, más enseñanzas va a tener en su corazón. Y cuando vaya por la vida y no sepa qué hacer, el Espíritu le va a recordar la palabra que usted leyó y entonces va a saber cómo comportarse. Va a saber qué decisión debe tomar. Pero hay una tercera manera como Dios nos guía. Proverbios capítulo 15, verso 22. Dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay
muchos consejeros. La primera manera como Dios nos guía con su sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La segunda manera. Pero la tercera manera es a través de otras personas. Y a mí me guía frecuentemente la sabiduría a través de mi esposa y de mis papás. Pero a veces cuando me guía a través de mi esposa me da rabia. ¿Hay algún hombre aquí que le dé rabia que su esposa tenga la razón? Un valiente, dos. Muchachos, levanten la mano, yo los invito a almorzar hoy frescos. Sin miedo. La tercera manera como la sabiduría nos habla es a través de otra persona. Y cuando es a través de otra persona y es así de cercana, a veces no gusta. Pero igual Dios va a traer personas que nos van a recordar lo que tenemos que hacer. Pero aquí dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay ¿cuántos consejeros? Entonces hay que buscar como unos 30 consejeros y sentémonos todos hasta que estemos de acuerdo. No. Muchos consejeros, escuche muy bien, puede ser una sola persona que está llena del Espíritu de Dios y de acuerdo con el Espíritu de Dios y que también conoce la palabra de Dios. Y entonces el consejo que me está dando es un consejero, el Espíritu Santo es el otro y la palabra de Dios es el otro. Porque usted debe buscar consejeros que le aconsejen con base en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando uno se mete más profundo en ese versículo, no dice los hijos de Dios. Lo que dice es los hijos maduros de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que puede que hay personas un poco más maduras en la fe, un poco más maduras en el conocimiento de la palabra de Dios, un poco más sensibles al Espíritu Santo. No estoy diciendo que hay unos que sí tienen el Espíritu y otros no. Lo que pasa es que a veces cuando uno es el que está metido en la situación, pierde objetividad. ¿Le ha pasado? Y entonces usted va y habla con otra persona y dice, no, es que es terrible, supiera todo lo que me hicieron. Y el otro lo mira a uno y dice, ¿y esa bobada? Eso no era tan grave. ¿En serio? ¿No? ¿No le parece? Y lo saca de la subjetividad y lo lleva a la objetividad de la palabra de Dios y entonces ese era un consejero sabio. Primero la voz de su conciencia le está hablando, después como leemos la palabra todos los días, pero la tercera manera como Dios nos guía es a través de otra persona. Y en lo posible que esa persona esté llena del Espíritu Santo de Dios y que conozca bien las Escrituras, porque la palabra de Dios dice que Pablo nos recomienda que seamos personas que utilizan bien la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios también se puede utilizar mal. Y la cuarta manera como Dios nos puede guiar, Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice la palabra, escribe esta carta al ángel de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que el Señor abre, nadie lo puede cerrar. Pero lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Y la cuarta manera como Dios nos va a guiar es a través de situaciones. Y estamos orando por puertas. Y se van a abrir puertas que nadie más podía abrir. Pero cuando no sean la voluntad de Dios, se van a cerrar puertas. Y tampoco nadie las va a poder abrir. Porque regáleme su atención por un momento. Míreme. Todos ustedes valen la sangre de Cristo. Ustedes costaron un sacrificio de sangre que se llamó el Hijo de Dios. O sea que su valor es muy alto. Y Dios no va a perder lo que pagó por ustedes por nada en este mundo. Así que si tiene que cerrar puertas que nos van a causar un poquito de tristeza, las va a cerrar. Porque es preferible una puerta cerrada en la tierra que una puerta cerrada en el cielo.
Y va a ser, no se ofenda con la comparación, pero así va a ser, como cuando ponen animalitos de experimentación en un laberinto. Y los ponen y el animalito no sabe de dónde salir y él va y ¡pa! Por ahí no era, y va y ¡pa! Y por ahí no era, hasta que de tanto golpe sale así. Pero sale. Si uno no es sensible a la voz del Espíritu Santo, si uno no obedece la palabra de Dios, si uno no obedece el consejo que Dios da a través de personas llenas del Espíritu, prepárese. Porque situaciones lo van a ayudar. Pero es preferible ser sensible desde el primer momento. ¿Cuántos creen que es mejor así? Porque es que el dolor de las malas decisiones y las consecuencias de las malas decisiones pueden durar meses, pueden durar años o pueden ser para siempre. Por eso yo creo que la vida de ustedes en el 2018 va a ser el mejor año de sus vidas. Porque ustedes van a escuchar la sabiduría que los guía todos los días a la derecha, a la izquierda. ¿Cuáles son los beneficios de obedecer la sabiduría? Proverbios 8:35 dice, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. El favor del Señor me está hablando de respaldo para todo lo que ustedes hagan. Bendición, protección, cuidado. Pero el Proverbio 8 también en el verso 17 dice, yo amo a los que me aman. Está hablando la sabiduría. Yo amo a los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas, honor, justicia y prosperidad duraderas. Los que me aman heredarán riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Esta es una buena palabra para empezar 2018. Dios para nosotros tiene riquezas, honor, justicia y prosperidad. Porque amamos la sabiduría. Iglesia, ¿saben algo? Cuando una persona está demasiado preocupada por la bendición, no entiende lo que es ser hijo de Dios. Porque un hijo de Dios que camina en la sabiduría, que camina en la obediencia, que camina sirviendo a Dios, esa persona ya de por sí es bendecido. Y no se está preocupando por las bendiciones. Simplemente en su caminar con Dios, Dios va a enviar bendiciones. Él va a enviar bendiciones. Y las sigue enviando. Y cuando usted las recibe, usted tiene la actitud correcta al respecto de las bendiciones y no se enamora de las bendiciones. Y no, entonces ya esta es mi bendición y la convierte en un Dios. No, Dios nunca dejará de ser Dios. Gracias a Dios por las bendiciones, pero no amamos las bendiciones, amamos al Dios de las bendiciones. Cuando usted tenga esa actitud, Dios va a enviar muchas bendiciones. Y usted recibe la bendición y escuche muy bien para qué es la bendición. Para compartir a otros. Y entonces usted recibe la bendición, comparte y sus manos siempre están vacías. Dios vuelve y envía bendición, usted comparte y Dios sigue bendiciendo. Pero cuando usted se pega de una bendición y la hace un Dios, hasta ahí fluyó la bendición. Eso ya no es sabiduría. ¿Cuántos saben que nos vamos de este mundo a la eternidad con Cristo? La noticia es que usted no se va a llevar nada de lo que tiene. Entonces, de lo que Dios bendice, bendiga a otras personas. Eso es sabiduría. Pero ¿cuál es el resultado de desobedecer la sabiduría? Verso 36. Pero el que no me encuentra, se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian, aman la muerte. Estamos a 20 días de empezar un año. Diana dijo algo muy cierto en la primera reunión. Para Dios no empieza ni termina el año, Él no se rige por nuestro calendario. Somos nosotros los que nos regimos por este calendario, pero nos sirve para empezar dieta, para hacer muchas cosas. ¿Cuántos empiezan dieta en enero? ¿Nadie? ¿Cuántos ya la han abandonado en febrero? Pero lo que yo sí quiero decirles, ¿sabe algo? Es en nuestro calendario, en nuestra organización de tiempo,
sí es muy bueno que usted inicie el 2018 amando la sabiduría, amando el consejo de Dios, pidiéndole a Dios que Él sea el que le diga lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, por dónde ir, escuchando esa voz del Espíritu Santo que habla a través de la conciencia y nos dice, deje de hacer eso. Iglesia, alguien esta Navidad tiene que tomar la decisión del otro año cambiar en serio. Quizás todo el año desde aquí les he dado palo con un pecado y usted sabe cuál es su pecado. Pero 2018 es el año de abandonar ese pecado. Porque es el año de obedecer la sabiduría. Porque el que desobedece la sabiduría se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. ¿Y qué es muerte? Muerte no es que vamos a caer ahí muertos ahorita, desobedecí. La palabra muerte significa separación. Alguien diga separación. Con ánimo, diga separación. Y es estar separado de Dios. Entonces encontrará usted versículos en la palabra que dicen: este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces decimos que somos cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Dios porque no le obedecemos. Yo no quiero que 2018 sea un año de muerte. Yo no quiero que 2018 sea un año de separación de mi Dios. Yo quiero que 2018 sea el año donde yo más consagrado he estado a Dios. Y producto de mi consagración, de mi santidad, de mi servicio en la iglesia, es que va a ser el mejor año de toda mi vida. Esto no va a pasar porque sí, hay un requisito. Mira el resultado de desobedecer la sabiduría. Génesis capítulo 4, verso 6. Está hablando Dios con Caín y le pregunta: ¿y por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La desobediencia hace que uno ande a toda hora irascible y peleón. La desobediencia hace que uno esté como Caín, decaído. ¿Qué tiene, no? Deprimido. Una causa de la depresión es el pecado. Una causa de la tristeza y la depresión es la desobediencia. Porque mi espíritu sabe lo que tengo que hacer. Y cuando mi alma y mi cuerpo desobedecen, el espíritu se pone triste. Termino con esta cita bíblica, primer libro de Samuel 15:22. Está hablando Samuel con el rey Saúl y le dice: entiende. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. ¿Sabe algo? Uno puede servir a Dios, pero mejor que servirle es obedecerle. Uno puede ofrendar, diezmar, dar dinero en la iglesia, pero obedecer a Dios es mejor que ofrendar. De hecho, escuche lo que le quiero decir, se lo digo con amor. Quito de sus hombros la carga de ofrendar y de diezmar para el 2018 y se la cambio por su obediencia a Cristo. No ofrende, no diezme, no sirva, pero obedezca a Dios. Y cuando usted obedezca a Dios, de su corazón va a fluir la necesidad de darle a Dios. Vamos a orar, puede ponerse de pie.